Hermanos, estamos conmemorando nuevamente a nuestros seres queridos difuntos en este fin de semana de la Comunión de los Santos. Ponemos a todos los que de alguna manera han tenido que ver con nosotros, que nos han ayudado en el camino de la vida, tal vez por uno u otro motivo hemos estado así como antagónicos para con ellos. A todos los ponemos en este altar y pedimos al Señor que los tenga en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Una pequeña reflexión en este día de todos los difuntos, porque la muerte es un tema que ha preocupado al ser humano desde siempre. Desde el punto de vista biológico, nosotros morimos como los animales, pero tenemos una característica, o dos más bien, y no es el cementerio, que hoy es muy visitado también, sino que la característica, porque los elefantes ustedes saben que tienen cementerios, hay pequeñas especies que también acompañan a los animales viejitos o a los que no van a sobrevivir, también los acompañan en la muerte. Nosotros lo que tenemos es fe en que la vida de esa persona pervive, fe de acuerdo al estadio que tiene nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos fe sobrenatural, como el otro pasaje que también se podría haber leído como evangelio de esta misa: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijimos en la misa, pero también podríamos haber dicho con Marta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, cuando Jesús le pregunta: ¿crees que tu hermano vivirá, que resucitará? Y ella dice: sí, en la resurrección de los muertos. Y entonces Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Tenemos que tener esa fe sobrenatural en Cristo. Él es la resurrección y el que cree en Cristo no muere. Pero también el hombre ha tratado a través de la historia de pervivir por muchas maneras, dejando un legado, dejando un recuerdo. Ustedes recordarán bien eso que se dice: para que una persona sea plena tiene que hacer tres cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, porque en las tres cosas pervive. En el libro pervive el pensamiento, en el árbol deja un testimonio y en el hijo es como una prolongación de su ser. A veces hemos leído reseñas de personajes famosos que tal vez son agnósticos o que son ateos y que de alguna manera tienen un conflicto con eso porque no esperan nada después de la muerte, pero sin embargo esperan pervivir. Yo quiero pervivir en mi obra. Un caso muy típico, aunque en el lecho de muerte lo atendió un sacerdote presbiteriano y un sacerdote católico, es nuestro Borges. Él hablaba del Borges literario como del otro, que había cosas de él que coincidía, pero él quería que perviviera el Borges literario, no quería que perviviera la persona, seguramente con todo el peso del ser, con la capacidad que él tenía y con la incapacidad que él tenía, con la fuerza de su intelecto y con la debilidad de su físico. Lo cierto es que nunca se opone apodícticamente, pero se mantiene como un agnóstico, ¿no es cierto? Pero es interesante cómo, a pesar de que él no quiere la vida eterna, en uno de los cuentos se refiere a ella como una cosa aburrida, porque se imagina de alguna manera el volver a ser de este mundo, como si fuera una fotocopia de este mundo. La vida eterna verdadera, que viene después de la muerte, cuando Dios nos vuelva a reunir después del mundo, que el fin del mundo será cuando Él quiera, va a ser un mundo con condiciones de vida eterna. No sé si como el extremo del Apocalipsis. El Apocalipsis, no sé si escucharon que el cielo nuevo y la tierra nueva, pero el mar no. Yo tampoco soy tan enamorado del mar, pero no tengo nada contra el mar. Lo que haya de bueno en el mar también seguramente que va a estar en el mundo nuevo de Dios, porque todo lo que hay de bueno, aún en una mascota, proviene de Dios, la ecología integral, pero esto es una verdad de siempre de la teología. Lo que pasa que en el mundo judío el mar es el signo del mal, entonces en la vida por venir, obviamente,
que no tiene que tener el mar porque es signo del mal, No es que esté en contra del mal, es un recurso teológico, obviamente. Recordemos que la Biblia no dice mentiras, es inerrante, pero utiliza el lenguaje y los signos propios de los escritores materiales, pero el autor principal es Dios. La verdad que comunica es permanente, es inmutable, y los vehículos con los cuales comunica esa verdad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento muchas veces corresponden a los tiempos, a la época, a la percepción del mundo. Pero el Señor nos promete un verdadero cielo nuevo y una verdadera tierra, no fotocopia y réplica de ahora que tenemos que aprender, que nos enfermamos, que envejecemos, todo lo que tiene que ver con la fragilidad de la naturaleza humana. La vidente de Fátima, Lucía, que vivió casi hasta los 100 años, en sus memorias escribe la superiora, que fue la última parte de la vida de Lucía, que ella muchas veces decía, Lucía, «Ninguén quer morir, mas costa muito ser velho». Nadie quiere morir, pero cuesta mucho ser viejo. La naturaleza humana es frágil, pero la vida tiene un sentido trascendente. No puede ser que a lo largo de la historia tantas culturas más o menos desarrolladas han entendido que hay algo después de la muerte. Y ese algo después de la muerte nosotros lo conocemos porque Dios se compadeció de nosotros, se encarnó y enviando a su Hijo, murió por nosotros para que también esta vida frágil y limitada tenga sentido y nosotros procuremos transformarla de verdad. Y en el momento de la muerte, cuando nosotros morimos, ahora tenemos experiencia refleja de la muerte por un ser querido, por una persona que queremos mucho, pero no tenemos experiencia de la muerte, porque la experiencia de la muerte es una experiencia única. Todos pasamos por ese lugar y aunque estemos físicamente rodeados de otros, en el momento de la muerte estamos solos con el libro de la vida, como dice el Apocalipsis, con los hechos, con las obras, con lo que hicimos, donde pusimos el fundamento de nuestra vida. Eso tiene que iluminar ese instante. Y la muerte entonces también es un momento de responsabilidad, donde tenemos que dar cuentas, pero sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es un Padre, pero también somos conscientes de que tenemos que dar razón de nuestra existencia y por eso tenemos la costumbre de rezar, de ofrecer por nuestros seres queridos difuntos. Y el momento de la muerte, tal vez, dice el prefacio número 1, a quienes la certeza de morir entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no se quita, non tolitur, mutatur, se cambia. Y entonces, en ese único lugar que nosotros entramos solos, que es la muerte, tampoco estamos solos, pero no porque hay un ser vivo que nos acompaña, sino porque está el vivo, el viviente, el que resucitó, Jesús, que también atravesó el umbral de la muerte, deshaciendo toda seguridad humana, vaciándose absolutamente. Cuando muere en la cruz, experimenta la mayor de las soledades. Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya por ese lugar pasó Cristo y por tanto, si nosotros tenemos fe, tampoco estamos solos en la hora de la muerte porque tenemos a Jesús. Vamos a pedir que Jesús sea la lámpara de nuestros seres queridos difuntos y que Jesús sea la lámpara de nuestra vida, porque Él nos prepara un lugar en el cielo y para llegar a ese lugar no tenemos otra cosa. Tomás, vieron que Franco, que es Tomás, ¿cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, al recordar a nuestros seres queridos difuntos, hacemos profesión de fe, como nos enseña el credo: creo en la resurrección de la carne y en la vida futura. Amén. Creemos nosotros y queremos seguir ese camino de Jesús para que toda la vida que el Señor nos quiera regalar tenga sentido y tenga plenitud. Por eso hoy encomendamos a nuestros seres queridos y los esperamos, los sentimos
en el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Que así sea.